¿Estamos? Pues venga. Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, para darles cuenta de asuntos de su competencia autorizados en la sesión de hoy. Por mi parte, les informo de otras medidas, comenzando por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Y les adelanto que hemos aprobado varias iniciativas de formación y empleo en el ámbito digital por más de 5 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una ayuda directa por 3,1 millones de euros para financiar el programa formativo Espacios Digitalex, una iniciativa que desarrolla la entidad sin ánimo de lucro AUPEX, Asociación de Universidades Populares de Extremadura, con el objetivo de reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad mediante actividades formativas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La ayuda cubrirá los gastos relacionados con la impartición de talleres, cursos online, sesiones interactivas y asesoramientos individualizados. También contempla la adquisición de los equipos informáticos necesarios para los centros donde se desarrollan las actividades. Calculamos que durante 2025 casi 32.000 personas participarán en el programa Espacios Digitalex, que se dirige tanto a desempleados como trabajadores, empresarios o autónomos. Y el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a su programa de formación y certificación en tecnología SAP. Invertiremos 1,7 millones de euros para que las personas interesadas se formen como consultores y especialistas en esta herramienta de gestión empresarial de última generación, que es utilizada por organismos públicos y entidades privadas en todo el mundo. Esta actuación, que se enmarca en el Plan de Generación de Talento Digital de la Junta de Extremadura, ya ha formado a más de 1.500 personas en áreas como la ciberseguridad, el análisis de datos, el desarrollo de software o la inteligencia artificial. Con este nuevo programa de formación SAP seguiremos ofreciendo oportunidades profesionales en sectores de gran demanda laboral. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio de colaboración con FEVAL para impulsar un proyecto de digitalización del tejido empresarial. Destinaremos 175.000 euros para promocionar el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los gemelos digitales. El convenio contempla la organización de jornadas técnicas y el desarrollo de otros recursos prácticos para apoyar a nuestras pymes y autónomos, así como a las administraciones locales. Y la sesión de hoy hemos autorizado otro convenio, en este caso con la Fundación Computaix, para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial aplicada al sector agroalimentario. El denominado PAN, Plataforma Agroalimentaria en Red, consiste en la creación de un espacio de datos compartidos que permita mejorar la toma de decisiones empresariales y optimizar las infraestructuras. Se invertirán casi 200.000 euros para desarrollar una iniciativa que mejorará la competitividad y la sostenibilidad del agro extremeño. Estas actuaciones estratégicas muestran el compromiso de Extremadura con la transformación digital y, en particular, con la innovación y las soluciones tecnológicas aplicadas a sectores claves en el desarrollo regional. Y antes de terminar, les informo de una medida competente a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte. El Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de las obras para renovar la piscina del campamento público de turismo Puerto Peña en Talarrubias. Invertiremos 730.000 euros para acometer la rehabilitación integral de la piscina después de 7 años sin poder utilizarse por su avanzado estado de deterioro. Se van a demoler las instalaciones actuales y construir una nueva piscina tipo playa con zonas diferenciadas para adultos y niños y un área de juegos acuáticos para menores de 4 años. Además, se construirá un nuevo kiosco de madera con 2 aseos accesibles. El camping de Puerto Peña se encuentra ya en obras para su rehabilitación después de permanecer 6 años cerrado al público. La previsión es que vuelva a abrir sus puertas en el verano de 2026. La medida que aprobamos hoy, la construcción de la nueva piscina, sin duda le añadirá
valor a un recurso turístico que consideramos clave para la comarca de la Siberia y que está enclavado en un entorno natural privilegiado, junto al embalse García Sola. Es todo por mi parte. Ahora tiene la palabra el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda. Gracias, consejera portavoz. Buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Como saben, a principios de este año, el Gobierno de España anunció que iba a reducir las ayudas al transporte de viajeros por carretera a partir del 1 de julio. Ya entonces, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se comprometió a mantener el 70% que el Gobierno autonómico sufraga. Hay que recordar que Extremadura es la comunidad autónoma que más porcentaje subvenciona del billete de toda España, siendo los extremeños la única comunidad autónoma en la que el billete está subvencionado al 100%. Además, la presidenta Guardiola instó al Gobierno de España a recapacitar en este recorte que tiene previsto y anunció que la Junta valoraría qué hacer con la parte que pone el Estado. Por poner en situación, saben que el Gobierno de España subvenciona una parte del billete, en este caso del 30%, siempre y cuando la comunidad autónoma subvencione al menos otro 20%. En el caso de Extremadura, ese 20% mínimo se había elevado al 70%, lo que suponía en la práctica la gratuidad para el viajero. Bien, pues a pesar de que desde que se aprobó dicho decreto, desde Extremadura hemos reclamado en varias ocasiones al Ministerio que recapacite su decisión, esto no ha surtido efecto y ya nos ha notificado que aplicarán ese recorte del 30 al 20% a partir del 1 de julio. Esto en la práctica supondría que los extremeños tendrían que pagar al menos un 10% del billete a partir del próximo 1 de julio por culpa del recorte injustificado del Ministerio. Eso para Extremadura supondría un mazazo, ya que a falta de unas comunicaciones dignas por ferrocarril y a la falta de autovías nacionales eternamente prometidas, pero no ejecutadas, ahora habría que sumarle ese recorte a las ayudas al transporte por carretera. Pues bien, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 8,2 millones de euros para garantizar la gratuidad del transporte en autobús para todos los viajeros durante 2025. Cumplimos así con nuestro compromiso de mantener el 100% de la bonificación del billete de transporte público por carretera, a pesar del recorte del Gobierno de Sánchez. Esto quiere decir que la Junta de Extremadura asume la parte que va a recortar de manera unilateral el Gobierno central a partir del 1 de julio y que los extremeños no van a tener que pagar ese recorte de su bolsillo. Con este esfuerzo del Gobierno de María Guardiola evitamos que ese recorte en la aportación del Ministerio recaiga en el bolsillo de los extremeños y para ello desde la Junta de Extremadura aumentamos el presupuesto en un 24% con respecto a la convocatoria anterior y será de manera retroactiva al 1 de enero de este año. No vamos a dejar que esta medida afecte a nuestro servicio público de gran utilidad en nuestro territorio. Atendemos así la demanda creciente de usuarios de transporte público y facilitamos las conexiones en las zonas rurales, algo crucial para que haya vida en nuestros pueblos. Y es que en 2024 se registraron en Extremadura 1,7 millones de desplazamientos en autobús y gracias a esta medida que hemos aprobado hoy, calculamos que en 2025 aumentarán en un 20%. Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, un nuevo decreto ley de simplificación urbanística para agilizar el planeamiento y fomentar la promoción de vivienda, junto a otras medidas urgentes.
La situación de excepcionalidad que atraviesa el acceso a la vivienda en Extremadura, al igual que en el resto del país, se caracteriza por una creciente dificultad para amplios sectores de la población, especialmente para los jóvenes y las personas con menor poder adquisitivo. Este problema no se limita a las grandes ciudades o núcleos urbanos, sino que también afecta al medio rural, donde la oferta de vivienda adecuada es claramente insuficiente. Ante esta realidad, el Gobierno de Extremadura no puede permanecer inmóvil. En lo que llevamos de legislatura, hemos adoptado medidas fiscales para favorecer este derecho, pero los precios del mercado y del alquiler siguen alejando a muchas familias de su oportunidad de acceder a un hogar. Es por ello que hoy damos un paso más, con la aprobación de un nuevo decreto ley de simplificación en materia de urbanismo que permitirá actuar con rapidez y eficacia frente a una necesidad social urgente. Este decreto ley modifica determinados artículos de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, la LOTUS, y tiene como finalidad agilizar las tramitaciones urbanísticas para facilitar la promoción de vivienda protegida, porque no podemos seguir aceptando que el urbanismo sea un freno de crecimiento y desarrollo de nuestros municipios. Entre las medidas destaca la simplificación de la aprobación del planeamiento municipal, reducir el plazo de información pública de tramitación para modificar planes generales municipales de 45 días a un mes cuando no precise evaluación ambiental ordinaria. Además, reduce de 3 a 2 los acuerdos plenarios municipales necesarios para la aprobación de las modificaciones de ordenación detallada. Asimismo, contempla eliminar la prohibición legal a 266 municipios con el fin de que puedan realizar modificaciones de su planeamiento urbanístico, evitando que cualquier posible iniciativa de promoción de vivienda pudiera truncarse. Otro aspecto destacado de este decreto ley es que prevé la cesión gratuita de suelo público para viviendas protegidas y la flexibilización del uso de suelo para promover viviendas sociales y dotacionales, así como sustituir la licencia de primera ocupación o utilización por una declaración responsable o comunicación previa y la regulación de las entidades de certificación urbanística. Asimismo, en la línea con el objetivo de agilizar los procesos urbanísticos y facilitar el acceso a la vivienda protegida, el Consejo de Gobierno también ha abordado hoy el pronunciamiento previo del proyecto de decreto de simplificación administrativa en materia de vivienda protegida. Esta iniciativa complementa directamente al decreto ley aprobado, ya que busca reducir trámites innecesarios que actualmente ralentizan el funcionamiento del mercado inmobiliario. Entre las medidas más relevantes se encuentra la unificación del plazo de protección en 20 años, eliminando disfunciones e inseguridad jurídica derivadas de plazos variables. Esta medida también reduce la necesidad de solicitar trámites como el tanteo y retracto por parte de la Junta, que nunca han sido ejercidos desde su implantación. Se establece además una fórmula automática para calcular el precio máximo de venta en transmisiones posteriores vinculadas al módulo vigente según el tipo de vivienda, en lugar del sistema anterior basado en IPC y fórmulas complejas. También se simplifica el visado de contratos de compraventa y adjudicación, evitando que la ciudadanía tenga que aportar documentos que la Administración ya puede consultar electrónicamente. Finalmente, se agilizan los procedimientos de comunicación de enajenación y de informe de precios máximos de venta o alquiler, reduciendo cargas burocráticas y mejorando la eficiencia en la gestión de la vivienda protegida. Con todas estas reformas, el Gobierno de Extremadura avanza en su compromiso de facilitar el acceso a una vivienda digna, activando el mercado de vivienda protegida y eliminando obstáculos administrativos innecesarios. Por último, les quiero comentar que el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de mantenimiento, reparación, calibración y verificación de los equipos de las ITV gestionadas por la Junta de Extremadura con un presupuesto base de licitación
de 556.542 euros, con fondos propios de la comunidad autónoma, y en un contrato de 2 años prorrogables hasta 2 años más. De este último asunto tendrán más detalle en la reseña que se les va a facilitar. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. ¿Quieren alguna pregunta? Sí. Buenos días. Para el consejero, ha comentado lo de las ayudas al transporte, 8,2 millones, creo que es la dotación para todo el año, ¿no? Entonces, quería saber exactamente cuánto supone ese 10% adicional que habría que asumir a partir del 1 de julio. Efectivamente, la convocatoria aprobada hoy es de 8,2 millones de euros. Eso supone un 24% más respecto a la convocatoria de 2024, para lo cual, y sabiendo que los presupuestos fueron este año 2025 prorrogados, hemos tenido que hacer un esfuerzo y modificaciones de crédito para buscar ese 24% más. Exactamente la cantidad que supone la merma de ese 10% que el Gobierno central no va a subvencionar, creo recordar que está en torno a 250 a 300.000 euros la diferencia. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Yo le quería preguntar a Victoria Bazaga por el Observatorio de Opinión Pública de Extremadura. ¿Cuáles son los trámites, en qué trámite se encuentra ahora mismo, cuánto dinero invertirá la Junta en él y qué respuesta hace a una valoración que ha hecho hoy el PSOE que dice que lo rechazan? Y después también le quería preguntar por el Ministerio de Consumo, que ha bloqueado 66.000 anuncios de apartamentos turísticos de Airbnb, para ver si aquí en Extremadura hay algunos de estos apartamentos turísticos y qué es lo que piensa hacer la Junta al respecto, si se ha producido alguna ilegalidad. De acuerdo, muchas gracias. Comienzo con el órgano público para hacer encuestas electorales y de opinión. Pues este Gobierno escucha y va a permitir a la Administración tener un conocimiento directo y fehaciente de la realidad y de los asuntos que preocupan a la sociedad extremeña. Ese es el objetivo. Se trata de un organismo que tiene ya varias comunidades autónomas, como Andalucía, País Vasco o Cataluña, y que informaremos públicamente cuando llegue el momento, ya que ahora mismo está en fase de preparación. En cuanto a lo que me dice de presupuestos, se asume dentro de la estructura de la Junta de Extremadura, dentro de los presupuestos. Y respecto a lo de los apartamentos turísticos, aún desconocemos si en esta plataforma y esta decisión hay algunos apartamentos extremeños. En el momento en que lo veamos, pues analizaremos la repercusión que tiene y la importancia que tiene. Nosotros apostamos por, evidentemente, plataformas legales, propuestas legales y propuestas que sean, además, competitivas y sanas para este sector. Muchas gracias. ¿Sí? Buenos días. También eran 2 preguntas para usted, consejera. Le quería preguntar por el debate de Estado de la región, si tienen prevista ya alguna fecha, y, en otro orden de cosas, una valoración de la incorporación de Miguel Ángel Gallardo a la Asamblea y que abandone, pues, por supuesto, la Diputación de Badajoz. Bien, muchas gracias. Sobre el debate del Estado de la región, será a finales de junio. No tengo exactamente la fecha, pero será en uno de los plenos de finales de junio. Y bueno, respecto al señor Gallardo, pues el señor Gallardo dijo que no iba a salir corriendo a la Asamblea. Dijo también que quien nada hace, nada teme, y ha hecho lo contrario, ¿no? Ha marchado a la Asamblea. Es triste ver a Extremadura y a las instituciones en portadas abriendo informativos con estos temas. El asunto es bochornoso y cada vez es más bochornoso, y la decisión de Gallardo, bueno, pues yo creo que lo que refleja es el interés que tiene, no precisamente por los extremeños, y a puertas de su procesamiento, pues ha anunciado que se va a la Asamblea. Es lo que podemos decir sobre ello. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias.